Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Aquí estoy con Juan Miguel para hablar de un tema que es de interés actual totalmente, que es Afganistán. ¿Qué está ocurriendo en este país de Asia Central en el que parece que no hay tregua, que es la guerra infinita y la paz imposible? Así que por eso Juan Miguel hoy nos hablará de qué ocurre en este arenoso y desértico país y por qué los talibanes oprimen a la población día sí y día también. Así que poco más que decir, empezamos. Hola, soy Juan Miguel y a continuación pues os hablaré un poco de qué ha pasado en las últimas semanas en Afganistán, de dónde viene exactamente y quiénes son estos nuevos gobernantes que va a tener el país a partir de ahora, a menos que se impida desde fuera. Primero de todo, Juan Miguel, para ponernos en contexto, hablar un poco de la situación que hay en Afganistán. Bueno, ahora mismo, en las últimas 2 semanas, los talibanes, que son un grupo islamista insurgente que había en ciertas zonas aisladas del país, ha tomado el control de toda la nación. En 2 semanas han pasado de controlar poblados en el desierto a entrar en la capital, Kabul, de 3 millones de personas, y hacer que el presidente afgano huya del país, mientras hay un contingente militar americano atrapado en el aeropuerto de Kabul que digamos que está intentando hacer que los colaboradores nativos puedan salir con seguridad hacia América o Europa para así evitar que sus familias sean asesinadas. Bueno, vamos a ponernos ahora un poco en contexto histórico con lo que fue la guerra afgano-soviética y las consecuencias que tuvo. Bien, perfecto. Afganistán, un país situado en el centro de Asia, siempre ha sido una zona de confrontación entre los poderes regionales. En el siglo XIX hubo varias guerras cercanas a Afganistán entre el Imperio ruso y el Imperio británico por controlar esta zona. Al final acabó siendo un protectorado británico hasta 1919, cuando consigue la independencia. Después de un periodo en el que se mezclará una monarquía con una república autoritaria, en 1978 hay un golpe de Estado en el que se asesina al dictador y se proclama la República Socialista de Afganistán, que es apoyada por la Unión Soviética. A partir de aquí habrá un periodo de 18 meses en el que el Partido Democrático Popular de Afganistán tome el control del país e inicie una serie de reformas muy ambiciosas. Completo laicismo del Estado de una sociedad islamista todavía, campaña masiva de educación y alfabetización para las mujeres, cambio en la distribución de la tierra, todas estas cosas que no son bien tomadas por una sociedad muy tradicional en la mayoría de Afganistán, que es campo. También la Unión Soviética empieza a desconfiar de este gobierno liderado por el líder del partido, Taraki, que al parecer, según ellos, está yendo demasiado lejos de sus reformas y no está teniendo tiempo de adaptar a la sociedad a las mismas. A esto se le sumará que en el gobierno de Taraki habrá una férrea contestación a cualquier tipo de oposición interna y habrá decenas de miles de represaliados políticos, tanto asesinados como gente que deberá ir al exilio. Bien, pues a partir de ahí, ¿cuándo empieza la guerra? Bueno, ya a principios del 79 hay un estado de guerra civil generalizado en el país, pero a finales de ese año ya la Unión Soviética, en vistas de que se está haciendo un caos en Afganistán y que ese caos puede extenderse a las repúblicas islámicas que tiene dentro de sí la Unión Soviética, invade militarmente Afganistán en 1979 y coloca a un gobierno títere. A partir de ahí, los grupos mujahidines, que son decenas de milicias de ámbito local y nacional que quieren acabar con este gobierno laico y quieren volver a una sociedad religiosa un poco más tradicional, comenzarán a recibir el apoyo de Occidente, principalmente de la República Federal Alemana, Reino Unido y Estados Unidos, que les financiarán bien sea directamente o indirectamente a través del gobierno de Pakistán, que también estará muy involucrado en el crecimiento de estas milicias. La guerra durará 9 años, en los cuales la Unión Soviética nunca conseguirá tener un control de todo el territorio afgano, y en la que morirán entre 500.000 y 2 millones de personas, y 6 millones de afganos deberán ir al exilio.
En 1988 la Unión Soviética retira sus tropas completamente de Afganistán y en un periodo de 3 años el gobierno de la República Popular de Afganistán cae y es sustituido por una república islámica en Afganistán, liderada por los mujahidines. Entonces, ¿quiénes son los famosos talibanes que tanto oprimen el país? Bueno, durante esta república islámica va a haber un completo caos y una anarquía absoluta. Los mujahidines no son capaces de ponerse de acuerdo y la guerra civil continúa en el país entre señores de la guerra que pretenden tener un dominio completo de su zona. En este contexto, en las madrasas o escuelas coránicas que hay en el sur de Afganistán y en los campos de refugiados afganos en Pakistán, surgirán los talibanes, que son un grupo mucho más radical que los mujahidines y que tienen una visión salafista de la ley islámica, es decir, creen que la sociedad afgana debe retroceder a la Edad Media, que fue la época en la que surgió Mahoma, y que Afganistán debe ser así. Empezaron a tomar control principalmente en la zona fronteriza con Pakistán y en el sur, en la provincia de Kandahar. Y ya en 1996 entran en Kabul, decapitan y cuelgan en una plaza pública al por entonces presidente de Afganistán y comienza el Emirato Islámico de Afganistán de 1996 a 2001. Pues a partir de aquí, ¿cómo fue el gobierno talibán y cómo reprimían al pueblo? Los talibanes tendrán a partir de ahora un control casi absoluto de la vida social de los afganos. En primer lugar, las mujeres serán desposeídas de cualquier derecho al trabajo y a una vida en común con los hombres en la sociedad. Serán obligadas a llevar un burka desde muy temprano, no podrán tener una educación y no deben abandonar el hogar sin la compañía de un guardián, es decir, un miembro masculino de su familia, bien sea padre, hermano o esposo. Además, se prohíbe cualquier aparato electrónico en esa época y además cualquier instrumento cultural, digamos, de Occidente. Esto puede ir desde los reproductores de vídeo, la televisión, la radio, hasta incluso los cepillos de dientes o el afeitado, puesto que piensan que un hombre musulmán debe llevar barba. Esta situación de violación continua de derechos humanos se extenderá durante estos 5 años, sumado a un gran desastre cultural. Entre estos destaca los Budas de Bamiyan, unas estatuas de Buda de casi 70 metros de altura excavadas en la roca que habían sobrevivido durante 1000 años en la ruta de la seda y que ahora son dinamitadas por representar a un dios pagano. ¿Cómo empieza a intervenir Occidente en el país centroasiático? Bien, la intervención estadounidense y de la OTAN en Afganistán es después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, llevados a cabo por Al-Qaeda, una organización terrorista de ámbito global que tenía el apoyo de Afganistán. De hecho, los cabecillas de Al-Qaeda, incluido Bin Laden, están en territorio afgano y los talibanes les dan bastante apoyo económico y logístico. Debido a esto, a finales de 2001, tanto Tony Blair, por entonces primer ministro del Reino Unido, como George W. Bush, presidente de Estados Unidos, junto con otros líderes de la OTAN, planifican la Operación Libertad Duradera, en la cual invaden Afganistán con la ayuda de los milicianos de la Alianza del Norte, una serie de tribus que han conseguido resistir a los talibanes en las montañas del norte de Afganistán. Liberan por completo el país y a partir de entonces hay una presencia militar muy fuerte de la OTAN en este país que se prolonga hasta este año. Se intenta construir un Estado a lo occidental, democrático, se consiguen hacer elecciones, se mejora la infraestructura, pero todos estos intentos de modernizar el país se ven mal logrados por una gran ineficacia por parte de los gobiernos locales y de una corrupción espantosa, que hará que la mayoría de estos proyectos no se lleven a cabo y que al final ni el gobierno afgano ni las fuerzas de seguridad afganas sean capaces, como se ha visto ahora, de contener a los talibanes en un escenario en el que Estados Unidos no les ayude militarmente. ¿En qué ha fallado Estados Unidos para que los talibanes retomen el país? Principalmente en un apoyo y una financiación muy grandes a un gobierno afgano que no ha sido capaz de gestionar esto bien y de no permitir que haya una administración medianamente responsable al cargo del país. Esto ha hecho que muchos sectores de la población se apoye a los talibanes, puesto que se ve como una especie de solución más honrada
a las cuestiones de gobierno que el gobierno afgano. ¿Qué papel tiene el opio y el tráfico de otros objetos ilegales en la vida de los talibanes? Durante estos 20 años de ocupación militar estadounidense, los talibanes han seguido existiendo y han seguido financiándose gracias principalmente al tráfico del opio, esta sustancia psicotrópica que se extrae de las flores de amapola y del cual Afganistán es productor del 80% de la producción mundial. Y ya por último, ¿cuáles han sido las reacciones internacionales ante este suceso? Bueno, las dos principales naciones involucradas en el esfuerzo militar occidental en Afganistán, Estados Unidos y Reino Unido, han justificado esta retirada de las tropas diciendo que esto es enteramente responsabilidad del gobierno afgano por no haberlo sabido gestionar. En Kabul ha quedado un destacamento militar americano dentro del aeropuerto de Kabul, que es el que está permitiendo que puedan salir antiguos colaboradores como traductores e intérpretes y guías del ejército americano hacia sitios seguros y donde se les pueda dar cobijo. De momento los talibanes han asegurado que no permitirán una presencia militar occidental después del 31 de agosto, que era la fecha límite para su retirada, y estará por ver si los talibanes vayan a llevar a cabo algún tipo de ataque si esta condición no se cumple. Pues muchas gracias, Juan Miguel. Bueno, encantado. En otro momento ya será tu entrevista. Un placer. Es una pena lo que está pasando en Afganistán, de verdad, porque merece la pena visitar este país con un patrimonio increíble y con una diversidad étnica exuberante, ¿no es así? Exactamente, es un país de verdad fascinante. Pues nos vemos en otro vídeo, dejad alguna sugerencia en comentarios y opinad lo que pensáis, así que hasta otra.